orar, vamos a pedir a Dios la guía. Y bueno, que el Señor nos acompañe en esta mañana con su Espíritu. Padre, te agradecemos por un domingo más, una semana más, para contemplarte, para conocerte, para lidiar con los problemas de nuestra vida, Señor, agarrados de tu mano. Pedimos que tú ahora nos ayudes al escudriñar tu palabra, que sea de guía, de ancla, de consuelo, de esperanza, que traiga paz a nuestras vidas atribuladas, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Jesucristo, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, porque podemos verte siempre, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo, toma el control de cada pensamiento, palabra mía, lo que se diga, lo que se haga, inclínalo a tu voluntad. Oh Padre, bendícenos en esta hora. Por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Apocalipsis 8, capítulo 1, y me van a decir, vamos a ver de nuevo lo mismo. Bueno, lo estoy haciendo porque ya lo hice varias veces, porque volvemos para atrás y vamos para adelante. El libro de Apocalipsis nos permite hacerlo, porque nos encontramos afuera del tiempo y espacio como lo conocemos, en una dimensión totalmente desconocida para nosotros, pero que tiene que ver en todo con nosotros. Todo lo que está pasando ahora en el capítulo 8 del Apocalipsis, estamos en el trono, ¿se acuerdan? Todo ese fulgorío de luces que nos hablan del Evangelio. El rollo que nadie puede abrir y el Cordero que es el único que puede desatar los sellos. Juan, que primero lloraba, ahora contempla. 4 seres alrededor del trono que adoran. 24 ancianos y millares de ángeles. Y a un cierto punto aparecen allí millones de seres humanos que antes, en algunos capítulos antes de Apocalipsis, sus almas, las almas de los que habían sido decapitados, las almas de los mártires, las almas, decía el Señor, ¿cuándo te vengarás de nuestra sangre? Ahora vemos millones de seres que aparecen de la nada. Y Juan se pregunta, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Pues estos han salido de la tribulación. Y ahí vimos claramente y hablamos de que esa es la iglesia. Y de que eso de salir de la tribulación fue el arrebatamiento de la iglesia. El traspaso, la liberación de la iglesia de la ira del Cordero que será derramada sobre el mundo. Vimos la identidad en el capítulo 7 y ahora vamos a hacer un interludio. Hoy no voy a predicar sobre el texto, pero voy a predicar en todo lo que tiene que ver en el texto. Vamos a salirnos de esa escena mágica pero real, espiritual y física, en fisicidad de otro tipo que desconocemos, y vamos a ponernos a una altura más grande para ver por qué llegamos a eso. Esto es Apocalipsis 8, vamos a leer igual del 1 al 5, ya lo hablamos la otra vez, desde otro punto de vista, pero no podemos seguir adelante sin contemplar realmente una visión más panorámica de lo que allí está sucediendo. Podemos leer desde el capítulo 7 para conectarlo mejor. Versículo 13. Dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta Juan. Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Pero cómo? Recién llegaron. ¿Cómo les sirven día y noche? Bueno, pues la iglesia, ¿qué hace aquí en la tierra? Sirve al Señor día y noche. El cuerpo de Cristo es Jesucristo, es el templo. El Espíritu Santo es el templo. Nosotros estamos en el templo, que no es estas paredes, en el Señor mismo. Pero ahora les servirán por la eternidad. Pero está hablando en un presente continuo casi, ¿no? Les sirven de día y noche. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Acá está muy conectado y les aseguro que no me puse de acuerdo con James para nada. El desierto, el pueblo de Israel, figura de la iglesia, el calor, el frío, en la nube que nos cubría, el tabernáculo, el Señor, su iglesia, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, el fuego consumidor, todo está conectado, es glorioso. No podríamos dejar de ver estas conexiones increíbles, podríamos hablar años y no terminaríamos de verlas. Son tan maravillosas como una perla que a la luz de la luz, sus caracteres se hacen muy extraordinarios. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Acá estamos viendo el fin de la iglesia, es decir, el fin del inicio de la realidad de la iglesia concretada, que también lo vamos a ver después del séptima trompeta y de la séptima copa. Siempre es lo mismo, lo vamos viendo de distintos ángulos. La obra del Señor en su iglesia. Porque el Cordero que está en medio del trono, y así va a terminar Apocalipsis, los que conocen Apocalipsis, va a terminar así, con el templo, la Nueva Jerusalén, la iglesia, lo físico que eso será también, el trono, aguas de vida y el pastoreo eterno de Jesucristo por su iglesia. Y por todos los seres que han sido, en algún modo, se han mantenido santos los ángeles, santos ángeles de Dios, y su iglesia que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. No así los impíos, y de eso vamos a hablar hoy. Y dice, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahora llegamos a donde habíamos quedado, el 1 al 5, que ya lo predicamos estos 5 versículos, pero hoy vamos a pararnos ahí a observar por qué estamos ahí, qué ha sucedido ahí y qué tiene que ver todo esto. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. ¿Se acuerdan que hablamos del silencio la última vez? Hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista, ¿no? Como por media hora. Después de un gran gozo y alegría y gritos y júbilo y cánticos y celebraciones por estos que han aparecido ahí, ahora se hace un silencio reflexivo, un silencio alegre pero con expectación. Todos estos seres que estaban delante del trono ahora callan y suceden eventos extraordinarios. Aparecen 7 ángeles a los cuales en medio de esta media hora se le dan 7 trompetas. Las trompetas que serán sonadas serán los juicios que Dios derramará con su ira sobre los impíos, sobre aquellos que no han creído en Jesucristo, que no se han arrepentido. Ahora están todos observando en el cielo el trono de Dios y lo que está pasando. La tensión se puede cortar en medio del aire. Ahí están. Vibran los corazones de los seres redimidos. Vibra el corazón de la iglesia delante del Cordero que los pastoreó y los pastoreará. Los ángeles, extasiados de lo que Dios ha hecho en medio de la historia, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por su iglesia. Allí están los ángeles. No sé si los ángeles lloran, pero para mí están llorando de gozo. Los ángeles están ahí temblando de pasión por el Salvador, por el Creador, no Salvador de ellos, nuestro. Y la iglesia está ahí celebrando dentro de su corazón. Y los redimidos y aquellos que fueron perseguidos en medio de la tribulación verán el justo juicio de Dios sobre los impíos, sobre los enemigos de la iglesia, sobre los que nos atribularon, sobre los que se atribularon, sobre los que los mataron, los persiguieron, los escupieron, los aserraron, los degollaron, los torturaron. La victoria de la iglesia, porque es la victoria de Jesucristo, el Cordero, que los pastoreará por siempre. Y los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso. Hablamos de esto, de las oraciones, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Las oraciones del pueblo de Dios de toda la historia, de algún modo representada aquí. Y viendo ahora que aunque pensábamos que esas oraciones no surgían efecto, por supuesto que siempre lo surgieron. Por supuesto que cada una fue escuchada.
Por supuesto que cada una de esas peticiones que tú hiciste en tu cámara llorando, el Señor las conoció y siempre las usó con un propósito para el bien tuyo, aunque tú no lo creas y no lo sepas y no lo puedas entender. Y ahí están las oraciones de los santos, llegando delante de Dios. ¿Cómo terminaba Cantares? Llévame al monte de los aromas. Acá están los aromas. El cielo está lleno de los sentidos táctiles, de los perfumes, de los olores, de escuchar adoraciones. Está todo ahí, los 5 sentidos o los que fueran, que sean. Todos ahí. El monte de los aromas es el monte de Sión, que es la iglesia, que es el trono de Dios, que es aquí donde estamos. El monte de los aromas. Ahí nos llevará el Señor a sentir el amor a través de su aroma. No sé cuál será el aroma del Señor. Si tiene aroma, si inventó los aromas, hasta lo tendrá. Será el más excelso de todos los perfumes que jamás Susana haya vendido. Será lo que sea, el monte de los aromas. Y ahí estamos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo que yo quiero hablar esta mañana, el título es El silencio, señal de paz e ira. Y vamos a ahondar un poquito en este silencio. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Vamos a hablar primeramente, para entender el silencio, entendido en el sentido que aquí la iglesia ha encontrado finalmente la paz eterna. Está delante de la presencia del Señor. Ya han celebrado, ya han jubilado y ahora entran en una paz reflexiva. La iglesia que está ahí, claro, por eventos que vendrán también, estos 7 ángeles que hablamos, la última predicación en la tradición hebraica, son los 7 arcángeles que le han dado nombre, ¿está bien? La tradición hebraica, lo pueden escuchar la última predicación que hablamos de este tema, y ellos van a ser, en algún modo, los enviados, aunque la Biblia no habla que son estos 7 arcángeles, pero es una hipótesis, los que van a derramar los juicios de Dios sobre la tierra, hasta llegar a la 7ª trompeta, que ya no será de juicio, sino de nuevo de victoria de la iglesia. Otra vez viendo esto, ¿no? El primer punto que le voy a hablar hoy es de la paz de Dios. ¿Se acuerdan que hay versículos que dicen de la paz de Dios? ¿No? ¿Se acuerdan alguno? Entonces, nosotros la paz de Dios siempre la aplicamos a nosotros. Y sí, pero en realidad pensemos que es la paz de Dios, es Dios mismo. El tema bíblico del descanso comienza en el relato de la creación. Trabajó o dio 6 días y el 7º, ¿qué hizo? Descansó. Por eso, según algunos teólogos, el descanso pertenece a la constitución misma de la realidad creada. Y lo vemos en nuestra vida. Nosotros vivimos, no me entiendan mal, 16 horas y dormimos 8, ¿no? Todos los días tenemos que descansar. Algunos duermen 3, otros 12, no importa, tienen que descansar. Lo vemos en el ciclo de por qué hay un domingo en el que nadie trabaja, bueno, nadie entre comillas, ¿no? Por esto. Todo lo que vemos hoy, estos ciclos que vemos en la vida, de esfuerzos y descansos, tienen que ver con algo que Dios mismo transmitió. El 7º día no fue un apéndice o un adorno, fue algo que tenía un propósito. El 7º día nos habla del Evangelio. Una vez más, nos habla de entrar en el reposo. Nos habla de la obra de Jesucristo. Nos habla del hombre buscando salvarse a sí mismo y Dios que obra. Todo esto lo vemos en un montón de cosas en la Biblia. Primeramente, esta declaración de que Dios descansó el 7º día nos dice que Dios puede descansar, puede hacer una pausa. No sabemos cómo es esto, no lo podemos entender, porque esto nos supera, va más allá. Dios no llega al final de su obra como nosotros después que terminamos algo que nos costó tanto, todos tensionados, estresados, cansados, molidos,
esta semana para mí el trabajo con la nieve afuera, un desastre, fue el miércoles. Nunca vi tantos autos parados por toda Zurich, por todos lados, cola. Creo que llegó a las 11 a la casa, yo llegué muy pico, 1 hora y media después, muerto, rendido, también por eso estoy cansado. Dios terminó la creación y no estaba fatigado. Dios no estaba estresado. Dios no estaba nervioso por cómo corrió. No le latía el corazón más fuerte. Permítanme estas analogías. Dios, a diferencia de los dioses con minúsculas, los diositos babilónicos, Dios concluyó todo en paz, serenidad. La paz de Dios no tiene que ver con algo que Él hace o deja de hacer, lo cual no podemos entender. La paz de Dios es inherente a quién es Él, a su persona. ¿Qué es la paz de Dios? Él está seguro de todo lo que ha logrado. Él hoy en día va de moda la autopercepción, ¿no? Yo soy un hombre, me autopercibo un caballo y después me tiene que decir, tiene que traer la alfalfa para comerla. Dios tiene una autopercepción de sí que es perfecta, es acabada. Nosotros muchas veces, Pablo dice que no tengan de sí más alto el concepto del que deben de tener, ¿no? Claramente, nosotros tenemos siempre una visión distorsionada. Los que tienen baja autoestima tienen una visión que los lleva a la depresión, que en realidad es un orgullo invertido, no deja de ser orgullo. Después los que tienen la autoestima tienen el orgullo de esta manera. Tenemos siempre una percepción de nosotros distorsionada, de la realidad distorsionada, y por lo cual, por causa del pecado, también de Dios y de todo lo que nos rodea, distorsionado, totalmente distorsionado. Por eso es que tenemos que orar, leer la Biblia, buscar a Dios, porque aunque hemos sido regenerados o salvados, de todas formas seguimos teniendo degeneración en nuestro modo de ver la realidad. Es ahí que hay una regeneración en la salvación y hay un hecho de volver a ver las cosas como son a través del Espíritu Santo. Pero Dios no. La conducta de Dios es entonces una invitación a que admiremos las perspectivas del punto de vista que Dios tiene. Que dejemos de pensar de nuestra vida como algo frenético que depende todo de nosotros. El mundo está seguro en las manos de Dios. Y no se va a desintegrar porque nosotros hagamos una pausa, cambiemos algo, no. Todo seguirá tranquilamente como Dios lo ha planeado. Y el Apocalipsis, si bien es un libro que es sumamente activo, lleno de explosiones de energía, ruidoso, un ritmo de tensión creciente, decreciente, efectos sonóricos, aromas, música, ruidos, seres extraños, desconocidos, preguntas, eventos cómicos, cataclismas. Aún así, hay momentos de silencio y reflexión. Y este es uno. De hecho, esa tensión que nosotros tenemos en nuestra vida debería de descansar en la paz de Dios. Sin descansos para orar, reflexionar. El activismo, por muy bueno que sea la causa en la cual seamos activistas dentro de las iglesias o fuera de ellas, se puede volver irreflexivo e ineficaz. Sin la práctica de la fe, la meditación se queda estéril y el descanso termina en letargo y entropía. En los silencios, muchas veces, nosotros los renacidos podemos escuchar a Dios. Por eso que la Biblia nos invita también a meditar en Él, pensar en Él, pensar en lo que Él está haciendo. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 1, estas son dos preguntas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y añade Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por contraste, la paz en Dios es lo opuesto a lo nuestro. Estas pasiones, concupiscencias que combaten. Este desenfreno de deseos desenfrenados, pecaminosos o no. Buenos pero contaminados por el pecado. Esta lucha de que hago lo que no quiero, como decía Pablo, ¿no? En cambio, en contraste, la paz que hay en Dios, dentro de Él, es su perfecta armonía con sí mismo, es su verdadero bienestar. Él no necesita nada ni a nadie.
solo a sí mismo. Él es perfectamente estable. Él es totalmente inalterable. Su paz es inalterable. Él es imperturbable. Paz. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos comprender. Él es paz. Él está en paz. No se cansa, no desfallece, no se pierde de ánimo, no se desestabiliza, está en paz consigo mismo. Hay una total ausencia de conflictos en Dios. Total. A Dios no es un conflicto el misterio del mal. Para Dios no es un problema que exista Satanás y los demonios. Ni tampoco es un problema que miles de millones, la mayoría, terminen en el infierno. Porque Él está en paz. Él no es culpable del mal. Él está en paz consigo mismo. Se autoconcibe con perfecta verdad Él a sí mismo. Se autoproclama con auténtica verdad. Y se autoexalta con total justicia. Pues Él está en paz. El Dios de paz. Guardará vuestros pensamientos, Isaías 26:3, que es el que te gusta, y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿No? Ahí mezclé versículos. Isaías y mezclé Filipenses. Punto 2. La paz en Dios. Hablamos de la paz de Dios. El segundo punto es la paz en Dios. Podríamos llamarlo también el descanso del pueblo de Dios. Según Éxodo, los invito a leerlo, capítulo 20, versículos 8 al 11, este era el objetivo del día de reposo. Si alguien lo puede leer fuerte, por favor, les agradezco. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que están en ellos, y reposó en el séptimo día. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo santificó. ¿Ven la conexión con la creación? Ahora Dios le dice a su pueblo, ustedes, el séptimo día, ¿para qué lo tienen que usar? ¿Para quién? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el texto? El séptimo día, lo bendijo. Antes dice para Jehová, ¿lo dice así? Para Jehová. O sea, el séptimo día para Él. Para Jehová tu Dios. El día de reposo, ¿de qué nos hablaba? De nuevo. Así como el día en que Dios reposó de la creación, el séptimo día nos hablaba también, una vez más, del Evangelio, de la obra de Cristo, de entrar en el reposo, de que el pueblo de Dios debía llegar a ese lugar de reposo, que para los israelitas en su mente era la tierra prometida, pero en la mente de Dios era el cielo para su iglesia, de lo cual el pueblo de Israel y la tierra prometida son una figura, claramente, en las Escrituras. Y así como lo dijo hoy James, estamos perfectamente en línea. El sábado, conocido como el Shabbat, ¿no? No sé cómo se pronuncia. ¿Tú que sabes hebreo? ¿Cómo se pronuncia? Shabbat. Muy bien, perfecto. 4 años de estudio para eso. El día de la cesación, de descanso, para Israel el séptimo día debía liberarlos de la rutina laboral para transformar el trabajo en creatividad a la imagen y semejanza del Dios creador. Habría un espacio festivo para celebrar la creación de Dios junto con Él mismo. Por eso el séptimo día era un tiempo de gozo y descanso para el pueblo, para los animales y para la misma tierra. ¿Se acuerdan cuando en el desierto el séptimo día van a recoger el maná, que no se pudría nunca? Y los que fueron a recogerlo, ¿qué pasó? Se les pudrió, porque tenía que ser para el Señor. El descanso sabatino se proyectó desde la creación, pasó a los días semanales con el pueblo de Israel. Pero no solo. Los israelitas tenían otras fiestas que Dios les había dado con este mismo objetivo.
de apuntar a Jesucristo, el Evangelio, y de apuntar a la iglesia y el descanso que tenemos en el Señor y que tendremos en el Señor. Por ejemplo, tenían el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, tenían el año sabático y tenían el jubileo. ¿El Pentecostés qué era? El día número 50 después de la Pascua. No lo miremos ahora en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Después de la Pascua, el día que seguía el séptimo sábado. Había 7 semanas con 7 sábados, y el día después era el día 50, y ese era el día del Pentecostés. Después, y en ese día, con gran gozo, daban gracias a Dios por la cosecha, presentaban ofrendas y cesaban de todo trabajo pesado. Después, también tenían cada 7 años el jubileo, ¿no? O el año sabático, porque el jubileo en realidad verdadero era el año 50. Entonces tenían el año sabático, un año después de 6 años, que tenían que dejar reposar la tierra. De nuevo, todo lo mismo, está todo conectado perfectamente con el Evangelio y con lo que era así. Después tenían el jubileo, en el cual después de 49 años, 7 semanas de 7 años, venía el 50º, ¿se dice así? Año en el cual había jubileo. De nuevo, lo mismo. Era un verdadero año sabático para todos, para la gente, los animales. Bueno, eso era el año sabático, y luego el jubileo, de nuevo, que en esa vez tenían 2 años, porque tenían el 49 y el 50. Era algo especial. Y ahí se devolvían las tierras a quien habían sido de antes, se devolvían los esclavos, se devolvían un montón de cosas, ¿no?, que pasaban. Y también cada 7 años ciertas cosas. ¿Lo ven como todo eso apuntaba al verdadero reposo? En algunos pasajes de la Escritura, la esperanza del futuro, es decir, cuando Dios liberará a su pueblo, se expresa a través de fiestas sabáticas. También durante el exilio. Por ejemplo, una vez hicimos con el hermano Esteban Isaías 35 acá, ¿no? Predicamos. Que habla de cuando el pueblo de Dios vuelva del exilio. En realidad, vamos a leerlo. Vamos a Isaías 35, vamos a dar una repasadita rápidamente. Isaías, Jeremías 35. Dice: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. De nuevo, el desierto, ¿no? Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas. Algunos dicen que este era el jubileo para el pueblo de Dios. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y esto habla del Apocalipsis, hermano. Esto es lo que la iglesia está esperando entre el sexto y el séptimo sello. En realidad, esto es la verdadera interpretación de este pasaje. Sí, habla del pueblo de Israel, claro que sí. Habla de ciertas cosas históricas que pasaron y o, según las posturas escatológicas, pasarán o no. Pero de lo que está hablando realmente acá es de Cristo y de la iglesia. Yo no tengo ninguna duda de esto. Esto está clarísimo. Nuestro Dios vendrá y nos librará, nos salvará. El arrebatamiento de la iglesia, llevado a un lugar seguro, florecerá el desierto. Entonces dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Ahí de nuevo la figura de Cantares, ¿no?, que leíamos antes. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, bueno, y hacia adelante, y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, cuando habla de la iglesia. Y después termina diciendo: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo, perpetuo. Escuchen, si fuera el Israel terrenal, no sería perpetuo. Gozo perpetuo, a perpetuidad, será, que dice, sobre sus cabezas.
y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Y qué decía Apocalipsis 7? ¿Cómo terminaba? Y tendrán gozo y alegría, ya no tendrán hambre ni sed, y oirán el gemido, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Ahí habrá aguas en el desierto, decía Isaías 35, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es glorioso. Esto es maravilloso. No podemos no verlo así. Y así como eso, hay un montón de capítulos del Antiguo Testamento. Un montón de capítulos. Ya los predicará Esteban de Isaías, y el que predique Ezequiel, y los que prediquen cualquier otro libro del Antiguo Testamento, está lleno de esto. Lleno. Son esas dobles aplicaciones de las profecías que yo les decía, que se cumplen en parte con algo físico, terrenal, pero en realidad apuntan a algo mucho más glorioso, que es siempre Cristo y su iglesia. Y lo vemos también esto interpretado en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 3. Cuando Pablo habla de este reposo, el reposo del pueblo de Dios. Recuérdense que estamos en esto. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es rara esta frase en la Biblia, pero hay muchas. Esto lo digo porque hay gente que cree que el Espíritu Santo no es una persona, es algo estéreo, algo que vuela, algo, no sé, esotérico. Acá habla el Espíritu Santo. No es Jesús ni el Padre. El Espíritu Santo. Y esta frase la encuentran en algunos lugares de la Biblia, raras, pero están. Como dice el Espíritu Santo. Escuchen, interesantísimo. Y eso es gallina. Como dice el Espíritu Santo. Escuchen. Si oyereis en su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces ese reposo no era para el pueblo terrenal de Israel. Ese reposo era para algo más importante. Alguien, no quiero decir alguien, algunos, los que están delante del trono en Apocalipsis 7, la iglesia, los redimidos, de los cuales sí también hay israelitas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ellos fueron muy bendecidos como nación terrenal y apuntaban a la iglesia. Y dentro de Israel siempre hubo un remanente, que era la iglesia escondida, aún no visible, la iglesia veterotestamentaria del Antiguo Testamento, que luego viene a la luz en Pentecostés, de toda lengua, nación, pueblo y tribu, y así adelante comienza a expandirse. Pero también en el Antiguo Testamento vemos Nínive se arrepiente. Vemos conversiones de etíopes, de egipcianos, vemos conversiones de todo, de toda lengua, raza, aún en el Antiguo Testamento lo vemos. Y las que no veremos también hay. Y vemos conversiones antes del diluvio, cuando el pueblo de Israel ni existía. Y vemos un montón de cosas, ¿no? Vamos adelante, no nos vayamos por la rampa, dijo el árbol. Capítulo 3, versículo 7, seguimos 12. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. No voy a entrar en examinar este texto, ya Johnny lo hizo predicando Hebreos y podemos hacerlo, pero vamos adelante y vemos, y dice, temamos pues, versículo 1 del capítulo 4, no sea que permaneciendo una promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué dice la Escritura? Entramos en el reposo. Es por eso que nosotros no celebramos el día de reposo. No lo hacemos así.
Hay hermanos que creen que el domingo es el día del Señor y lo viven en un modo como los judíos vivían el día de reposo. Para mí es una deformación teológica, que respeto, pero no comparto. Nosotros ya estamos en el reposo. Ya hemos entrado en el reposo. Claro, ya, pero todavía no. Así como la doctrina sana nos enseña que hay cosas, ya sí, pero todavía no. Ya estamos en el reposo, pero entraremos en el reposo. Y lo que estamos viendo acá entre el capítulo 7 y 8 de Apocalipsis es eso. Cuando el pueblo de Dios entra realmente, finalmente, conquista finalmente en el sentido literal la tierra prometida, la verdadera, la nueva Jerusalén, el cielo, el verdadero monte de Sion, el trono de Dios, la presencia del Cordero. Ahí entraremos finalmente en el reposo. Pero, hermano, hermana, renacido, ya estás en el reposo. Ya estás en el reposo. Te pregunto, ¿has entrado en su reposo? Si no eres renacido, pregúntatelo. Si no has nacido de nuevo, no has entrado en su reposo. El reposo de Dios final es la esperanza bienaventurada que esperamos con la venida del Señor Jesucristo, para irnos con Él en gloria. Y escucha cómo llama. Oye su clamor en medio de los pueblos de Israel. Jesucristo, no sé si estaba en Jerusalén cuando dijo estas palabras, o en alguna otra adejuela de por allí, en entornos. Escúchalo ahora a ti en medio de la existencia de tu vida en la cual te encuentras. Detente a considerar su llamado en medio del tiempo y el espacio. Escúchalo como clama, quizás, y espero que sí, en tu corazón. Dijo el Maestro: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11, 28, 29. El concepto de la paz de Dios, la paz de Dios en su pueblo, es un tema profundo y multifacético que recorre todas las Escrituras, ofreciéndonos a nosotros los creyentes un sentido de tranquilidad divina que trasciende la paz de Dios más allá de cualquier, que sobrepasa cualquier entendimiento, ¿no? Trasciende nuestra comprensión de la realidad, del tiempo, de los hechos y del espacio. Esta paz no es solamente la ausencia de conflicto o tumulto, no es eso, porque nosotros tenemos conflictos y tumulto en nuestra vida. Nos habla de un sentido profundo y duradero de bienestar e integridad que proviene de una correcta relación con Dios. Para comprender plenamente la paz de Dios, es esencial explorar sus fundamentos bíblicos, la manifestación de la paz de Dios en la vida de un creyente y también, como estamos viendo y veremos en las próximas predicaciones del Apocalipsis, su cumplimiento escatológico. La palabra hebrea para paz, ¿cuál es? Shalom, que es un saludo. Y la palabra griega, eirene, nunca la escuché. Transmiten ambas un sentido de integridad, solidez y bienestar. Shalom en particular es un término que en realidad no habla solo de la paz como la entendemos nosotros, ausencia de guerra o de peleas. Shalom habla también de una verdadera prosperidad, habla también de salud y habla de armonía. Habla de quién es Dios, la paz de Dios. Es un estado de ser que refleja el diseño original de Dios para la creación también, donde todo está en perfecta armonía con su voluntad. Este concepto ya lo vimos, que empieza o está cuando Jesús dice que vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Sin embargo, la caída de la humanidad trajo pecado, ruptura, interrumpiendo esta paz para el ser humano, para sus criaturas y para los seres también animales. Dice la Escritura que la naturaleza, la creación gime, esperando la liberación, la paz de los hijos de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, la paz de Dios se asocia en su relación con su pueblo. Por ejemplo, lo vemos en la bendición sacerdotal. En muchos, cuando quieren dedicar un versículo, la usan, ¿no? ¿Se acuerdan? La bendición sacerdotal, ¿cuál era?
El Señor te bendiga y te guarde, ¿no? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Es interesantísimo, interesantísimo. Aquí se ve la paz como un don que Dios concede, una manifestación de su favor, de su gracia. De manera similar, los profetas hablan frecuentemente de un tiempo de paz, a tal punto que Isaías 9, el profeta Isaías lo llama a Jesucristo el príncipe de paz, y cuyo reino traerá paz y justicia sin fin. En el Nuevo Testamento, Jesucristo lo dijo claramente en Juan capítulo 14, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una profunda paz, duradera, que proviene de estar reconciliado con Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, y no sé que todos lo saben, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es tanto una realidad presente, porque hemos ido a Él, hemos descargado sobre Él, y Él es nuestra paz, dice el Efesios, que dos pueblos hizo uno, dice el apóstol. ¿Veis cómo está por todos lados este concepto? Pero también es una realidad futura, cierta para los creyentes. En el presente se experimenta a través de la morada del Espíritu Santo, porque uno de los 9, bueno, iba a decir los frutos, en realidad es uno. No las frutas del Espíritu, como decía algún pastor americano, que predicó toda la predicación, las frutas del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es uno, una de estas manifestaciones es la paz. Es una paz que guarda nuestros corazones. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración, tengo otra versión acá, y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará la paz de Dios? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos o mentes en Cristo Jesús. Y esta paz no depende de circunstancias externas. ¿Se acuerdan de Jesucristo en la barca con los discípulos? ¡Señor, que nos morimos! Y él dormía. Y se levanta. ¿Y qué dice? Paz. No tengo una traducción, es otra palabra. ¿Y qué pasa alrededor? Todo se calma. La paz de Dios que se transfiere a todo su universo cuando Él quiere es glorioso. Concede la paz. No depende de nosotros, hermanos. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Además, la paz de Dios tiene una dimensión comunitaria en la iglesia. No solo se experimenta personalmente, individualmente, sino que también debe conformar la comunidad cristiana. Los creyentes estamos llamados a vivir en paz unos con otros. Y además dice que debemos ser pacificadores. Difícil para mí. Pacificadores. Efesios 4:3 exhorta a los creyentes a esforzarse por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. De manera similar, como dije, bienaventurados, dice el Sermón del Monte, que nos predica nuestro pastor Cris, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y cómo no sería así? Si hemos sido pacificados con Dios, nosotros también tenemos que, en algún modo, vivir pacíficamente. La paz de Dios, por tanto, implica buscar activamente la reconciliación y la armonía en nuestras relaciones y en la sociedad en general. Y al final, el cumplimiento final de la paz de Dios es escatológico. Y todas las otras paces nos hablan de la verdadera paz, que es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis lo describe con la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios mora con su pueblo y no hay más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Este es el último Shalom, donde toda la creación viene restaurada. Hasta ese momento, los creyentes viven la tensión del ya y todavía no, experimentando la paz de Dios en parte, pero anhelando su cumplimiento completo. Y hay muchos autores en la literatura cristiana, por ejemplo, en su libro La ciudad de Dios de San Agustín, él contrasta la ciudad terrenal, caracterizada por las peleas, las contiendas, las discordias, con la ciudad celestial donde reina la paz perfecta. Agustín escribe así: la paz en la ciudad de Dios
es el disfrute perfectamente ordenado y armonioso de Dios y de unos con otros en Dios. Es glorioso, maravilloso. De manera similar, Tomás de Kempis, en la imitación de Cristo, enfatiza la importancia de la paz interior y la confianza en la providencia de Dios, alentando a los creyentes a buscar la paz que el Señor trae a través de una vida de devoción y humildad. En conclusión, la paz de Dios es una realidad profunda y abarcadora que está arraigada en el carácter de Dios y en la obra redentora de Jesucristo. Es, como dijimos, una paz que trasciende la comprensión humana y que ofrece a los creyentes un sentido de integridad y bienestar que se basa en nuestra relación con Dios. Esta paz es también nuestra esperanza futura bajo el apelo que Jesucristo nos hizo en Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Último punto, que no lo vamos a ver hoy, porque va a ser las 7 trompetas. Por eso estamos terminando. Sería, ya hablamos de la paz de Dios, hablamos de la paz en Dios, muy bien, pero atento, y ahora vamos a hablar de sin paz sin Dios. Sin paz sin Dios. ¿Cuál es el versículo que podríamos usar aquí? No hay paz, dijo el Señor, para los impíos. Isaías 57, 19. El contraste entre el gozo y el deleite de los renacidos y el tremendo disgusto que tienen y siempre tendrán los que le dan las espaldas a Dios. En Isaías 57, 19 dice, primero habla de los renacidos, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. La predicación del domingo pasado. Pero los impíos, dice, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No puede haber paz aparte de la paz de Dios. No puede haber paz aparte de la paz en Dios. Las trompetas que veremos en la próxima predicación, que son las 7 trompetas, son el 7º sello. Ahí está de nuevo. Yo sé que esto puede marearnos, pero es así. El 7º sello abre las 7 trompetas. Y cuando estudiaremos las 7 trompetas, son el 7º sello. Ya la iglesia está en paz perpetua. Ya Isaías 35 se ha cumplido. Y ahora Dios va a derramar su ira para aquellos que no han sido pacificados con Él por la obra de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ver la próxima vez. Esto que sale en el Apocalipsis capítulo 8, es muy interesante, dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Y este incienso que antes en el cielo producía estos aromas de cantares maravillosos, este mismo incienso ahora será arrojado, estos mismos carbones, ¿no? Serán arrojados sobre la tierra, lanzados. Y no van a producir cosas agradables, van a producir cosas tremendas sobre los moradores de la tierra. Terminamos con Isaías capítulo 48. Vamos a leerlo juntos. Isaías 48, versículo 17. Si tú no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, no lo has reconocido, no estás en paz con Dios, yo te llamo a arrepentirte de tus pecados, a creer en Jesucristo, a confiar en Él, a pedirle a Dios que te pacifique por los méritos de Él en la cruz, a arrepentirte. El Evangelio compuesto por arrepentimiento y fe. La fe en que Jesucristo puede librarte del pecado, salvarte, pacificarte. Y si tú eres un hermano, una hermana, pero te sientes que no estás en paz con Dios, si bien tu posición es pacífica, porque ha sido apaciguada la ira de Dios, quitada de su cabeza por la obra de Jesucristo, aún así tu vida se aparenta, o en tu mente se ve como las olas del mar, como la de los impíos, desconsolada, arrastrada por las
concupiscencia, por las pasiones, desenfrenada, o quizás llena de estrés, llena de dificultades, llena de problemas que no has dado al Señor, que no has puesto delante de Él, de ansiedades. Tírala sobre el Señor, arrójala sobre Él. Así como este arcángel tirará estos carbones encendidos en la tierra, tú puedes con tus oraciones tirar el incienso, hacer llegar el incienso delante del trono. Isaías capítulo 48, versículo 17 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñé provechosamente. Esto lo habla a nosotros, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y así será la nueva Jerusalén. Saldrán del trono ríos de agua viva, ¿no? Pero esos ríos de agua viva ya puede estar y está realmente en el profundo del corazón y del alma de los renacidos, porque dijo Jesús: el último y gran día de la fiesta, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida no hay paz porque no atendemos a los mandamientos del Señor? Porque no lo ponemos por obras. Nuestra paz sería como un río, sería como la figura del Salmo 1, como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su hoja en su tiempo, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Amén. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. De nuevo, interesante. Aquí, por un lado el mar como los impíos, y aquí el mar, ondas del mar controladas por el Señor. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado y raído de mi presencia. Y después dice algo que vamos a ver, esto está todo conectado con Apocalipsis. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicad, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Deshizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz, pero, dijo el Señor, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Hermanos, cuando consideremos el próximo capítulo del Apocalipsis, tengamos en cuenta esto: que si bien estamos viendo visiones muy extrañas a nuestros ojos, en alguna manera incomprensibles, en realidad está todo conectado con nosotros, con Cristo, con la iglesia, con los desiertos de nuestra vida, con la paz de Dios. Con la paz de Dios en nosotros, su pueblo. Y si no eres renacido, con la ira de Dios que está sobre ti, arrepiéntete para que pueda ser pacificado. Oremos.